su quinto año haciendo por vía virtual saben a lo que me refiero. Y los que están trabajando virtualmente también saben el agotamiento que implica la virtualidad. Punto para seguir admitiendo a sus compañeros de sus grupos. Chicas y muchachos, los que se han cambiado de comisión y demás, fíjense por favor que se conectan en la comisión donde se han cambiado. Ya las profesoras y el profesor están informados de esos cambios, así que se conectan directamente con los profesores o las profesoras o el profesor con quien hayan hecho el cambio. Y les dicen, yo soy fulano, que me cambié con fulana de tal comisión, tal comisión. Esto necesitamos registrarlo porque cuando nosotros cargamos las notas en la plataforma, se cargan en función de las comisiones. Entonces necesitamos que todos tener muy claro a qué comisión corresponden, porque si no se van a encontrar con que sus trabajos prácticos no están cargados en la plataforma. ¿Sí? Y la plataforma es la que registra todos los trabajos de ustedes, registra todo lo que ustedes hacen y queda constancia del trabajo en la plataforma de UNE Virtual. No se preocupen los que están conectados, quizás no lleguemos hasta las 12:30, ¿sí? Quizás yo dé toda una clase, luego hagamos un tiempo de preguntas. ¿Está? Bien. Bueno, voy a anular la grabación, voy a cerrar el chat por ahora. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar el dictado de las clases del taller de competencias comunicativas. Estamos en nuestro segundo encuentro. Nuestro primer encuentro fue más bien organizativo, explicando el programa. Yo les recomiendo que tengan siempre el programa a mano, que lo tengan presente, que lo tengan en mente, cosa de ir tirando cada uno de los temas que vamos desarrollando, y que eso implique de alguna manera un registro por parte de ustedes de cuáles son aquellos contenidos que vamos avanzando, porque después, en el momento de tomar los parciales, puede ser que yo diga los contenidos dados de la unidad 1 o del eje 1, los contenidos dados del eje 2, y no haga el detalle riguroso de digamos tal cosa, tal cosa, tal cosa, que ustedes tengan ya registrado cuáles son cada uno de esos temas. Hoy vamos a comenzar con el primero de los temas en el eje inicial, que vamos a retomar algunas cuestiones que ustedes ya vieron en el cursillo. ¿Sí? Lo primero que nosotros vamos a retomar, como saberes que ustedes ya han podido asimilar durante el cursillo, es el concepto de texto. Nosotros vamos a trabajar con textos. En el taller de competencias comunicativas, este es un concepto que ustedes tienen que tener muy claro, porque cuando hablamos de texto, estamos hablando de, les voy a leer una cita, una unidad lingüística comunicativa que concreta una actividad verbal con carácter social, en que la intención del hablante produce un cierre semántico comunicativo, de modo que el texto es autónomo. Esto que es tan complejo, voy a desarrollarlo uno por uno. Cuando nosotros hablamos de texto, uno puede hablar de texto de manera muy general, ¿sí? Podemos decir que una obra de arte, una pintura es un texto, porque tiene claves para poder interpretarla. Podemos entender también que un ballet es un tipo de texto, porque yo puedo tener ciertas claves de interpretación, encontrarle un significado. Yo miro
el lago de los cisnes y puedo entender cuál es el conflicto que se produce, cuál es la historia que ahí se narra. Yo puedo mirar una película y considerar que un film, que una película es un tipo de texto también, un texto con un formato audiovisual, que está construido con elementos audiovisuales, sonoros, ¿sí? Pero cuando hablamos de texto, nosotros en nuestra cátedra vamos a hablar de unidades lingüísticas, es decir, una unidad lingüística se construye a partir de un código particular, que es el código lingüístico, que en nuestro caso sería el castellano. Entonces, los textos que nosotros vamos a trabajar, no vamos a trabajar con pintura, no vamos a trabajar con ballet, no vamos a trabajar con cine, vamos a trabajar con textos que están construidos con un código lingüístico. Este código lingüístico, en nuestro caso, es el castellano, y un castellano particular porque es un castellano rioplatense. Más particular porque nosotros, creo que la gran mayoría de nosotros somos hablantes del nordeste. Estas cuestiones las voy a retomar con mayor profundidad adelante, pero estamos hablando entonces de una unidad comunicativa que concreta una actividad verbal, es decir, que utilizamos la palabra, para algunos el sin. Nosotros utilizamos palabras para comunicarnos y esa comunicación es de carácter social. Se da en un determinado contexto, entre determinados interlocutores, pueden ser interlocutores presentes, en este caso yo estoy hablando con ustedes, en una simultaneidad, en una sincronía temporal. Muchos de sus compañeros y compañeras que no pueden asistir hoy a la clase van a estar en clase, van a recibir esta grabación, pero lo que vamos a hacer, lo que hacemos, es una actividad en un entorno social. Ese entorno social marca ciertas características contextuales, algunos están conectados desde su casa, otros están conectados desde algún ambiente donde tienen una buena conexión, que no necesariamente es su casa, otros están conectados de un espacio laboral, ¿sí? Yo estoy conectada desde mi casa, y eso condiciona nuestra comunicación. El estar mediados por la tecnología también condiciona nuestra comunicación. Entonces los textos siempre se dan en una situación social, en un contexto de comunicación en el sentido de intercambio en un ámbito social. Donde dice que la intención del hablante produce un cierre semántico comunicativo, de modo que el texto es autónomo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de la intención del hablante, en esta situación particular de comunicación, los textos, digamos, el discurso que yo estoy emitiendo para ustedes, tiene una intención. Es que ustedes me comprendan, de que ustedes se apropien de determinados contenidos. Entonces, utilizar ciertas estrategias discursivas que les permita a ustedes apropiarse de lo que yo estoy tratando de explicar, y yo tengo una intención absolutamente clara de mi clase de hoy. Siempre cuando nos comunicamos tenemos una determinada intención. A veces es para contar algo, otras veces es para advertir, otras veces es para solamente avisar, otras veces es para amenazar, otras veces es para insultar, otras veces es para manifestar nuestro afecto. Comunicamos con una intención. Y esa intención tiene que ser coordinada con la utilización del discurso que yo hago. La intención va a responder al texto que yo construya. Si yo quiero preguntarle algo a alguien, voy a construir mi discurso con un formato de pregunta, con una cierta entonación. Por ejemplo, ¿tuviste un lindo fin de semana? Ahí estoy preguntando. Hay una entonación que hace que quien me escucha diga, me está preguntando. Ahora, si yo digo lo mismo y digo, tuviste un buen fin de semana, y estoy afirmando, el que escucha le da la certeza de que yo estoy presuponiendo de que tuvo un muy buen fin de semana. Simplemente con la entonación.
¿Pero por qué? Porque mi intención en un caso va a ser preguntar y en otro caso va a ser afirmar. Ese cierre semántico significativo, ese cierre semántico significativo tiene que ver con la intención que tenga el hablante, con la posibilidad de comprender el mensaje, y lo que más nos importa, o lo que más eso construye, digamos, ese texto, es la autonomía. Cuando yo pienso en un texto, pienso que ese texto es autónomo. Disculpen, me están diciendo que me escuchan entrecortados. ¿Todos me están escuchando entrecortados? ¿Me están escuchando mal? No sé si será mi conexión. Algunos me dicen que no, otros me dicen que sí. Otros me dicen que sí. Evidentemente es un problema de conectividad. Esperemos que pueda ser superado. En todo caso, los que me están escuchando entrecortado, apaguen sus cámaras a ver si mejora la conectividad que tienen. Yo no puedo detener el video porque necesito que me vean, que sepan que estoy acá, aunque me escuchen. Quizás mejora la conectividad de ustedes si apagan sus videos. Bien, entonces, retomamos. Unidad lingüística comunicativa que se concreta en una actividad verbal que tiene carácter social, donde la intención del hablante va a producir un cierre semántico comunicativo, de modo que el texto es autónomo. Cuando hablamos de texto, estamos hablando de texto autónomo, de que yo lo puedo comprender aisladamente de otros textos. ¿Sí? Que no necesito otro texto para poder comprender ese texto. Nosotros vamos a usar mucho un autor que es Teun van Dijk, un lingüista que es un lingüista, acá estoy, discúlpenme, me distraje, el profesor Satina dice que apaguen todos la cámara y se entiende y no se traba nada. Bueno, vamos a ver si pasa lo mismo en esta clase. Según Van Dijk, el texto es un constructo teórico. Eso quiere decir acción. Cuando yo lo defino como un concepto abstracto, que se va a materializar ese concepto abstracto de texto, se materializa en, en las distintas situaciones, en los distintos discursos y en las distintas materializaciones de ese texto que yo lo tengo como abstracto. El estudio de los textos debe ser analizado, debe ser abordado de manera interdisciplinaria. Nosotros vamos a hacer un abordaje a lo largo de la cátedra que va a abordarlo desde la psicolingüística, de algunas mínimos abordajes de teorías de la comunicación, que ustedes lo van a desarrollar en profundidad en asignaturas que se desarrollan durante 3 años. Obviamente nosotros no vamos a poder hacer eso, pero tenemos que entender que cuando hablamos de textos estamos hablando de complejidad. Cuando ustedes vean la presentación de este tema, que va a estar colgado en la plataforma a partir de que terminemos la clase, van a ver que yo les puse la imagen de ese cubo con el que se jugaba a fines de los 70, principios de los 80, ese cubo de Kubrick, que es el que tiene varios colores y que si uno va invirtiendo se encuentra con una complejidad de que lo tiene que reorganizar y cuesta, ¿sí? De Rubik, perdón, le dije el nombre del director de cine. Perdón, el cubo de Rubik. Eh, cuando piensen en un texto, piensen no en algo plano, no en algo simple, no en la complejidad que tiene ese cubo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de texto y la complejidad de los textos,
El autor lo van a ver escrito el autor es Teun Van Dir. Lo van a ver escrito, van a verlo citado en la presentación dentro de la plataforma cuando ustedes bajen este PowerPoint. Esa complejidad de los textos está dada porque, según teóricos, todos los textos tienen dimensiones y tienen niveles. Las dimensiones de los textos son aquellos aspectos que nos resultan absolutamente visibles, que los vemos en la superficie. Nosotros tomamos cualquier texto y las dimensiones de ese texto, cualquiera sea, se evidencian en la superficie del texto. ¿Cuáles son esas dimensiones? La dimensión notacional, la dimensión morfológica, la dimensión sintáctica, la dimensión semántica y la dimensión pragmática. Luciana Costa me dice que es mi internet la que provoca que se escuche entrecortado. Miren, yo vivo en un pueblo, mi internet es por antena, no tengo fibra óptica. No tengo oportunidad tampoco de cambiar a fibra óptica porque no pongo de esa posibilidad. Yo voy a repetir las dimensiones, estoy simplemente haciendo la introducción y ya voy a explicar cada una de las dimensiones. Repito, mis problemas de conectividad me exceden, como seguramente muchos, pues, voy a tratar de que esta clase se complemente con el material teórico que va a estar disponible en la plataforma. Entonces, las dimensiones son aquellas en los textos que resultan visibles, que están en la superficie. Son 5 las dimensiones. La dimensión notacional, la dimensión morfológica, la dimensión sintáctica, la dimensión semántica y la dimensión pragmática. Yo les voy a mostrar uno de ustedes, tienen que leer el primero, Humberto Eco, se llama el número 0. Yo ya lo colgué en la plataforma, está colgado, si es que ustedes ya navegaron en la plataforma con un formato digitalizado. Si yo tomo este texto y abro cualquier lado, yo me voy a encontrar con que este texto tiene, yo puedo encontrar en este texto estas dimensiones que les digo. ¿Por qué? Porque están en la superficie. Yo voy a explicar con mayor detalle luego. Los niveles, que son el otro aspecto, no son perfiles visibles, no están en la superficie del texto de una manera tan evidente como las dimensiones, sino que son abstractos, son conceptuales. Se van a identificar en la superficie del texto, lo vamos a poder entender, pero requieren de una interpretación, de una serie de estrategias de cognición que pone en juego el lector. Los niveles que vamos a encontrar en cualquier texto, miren, este texto, cuando yo hablo de texto, puedo hablar de un texto complejo y extenso, como puede ser una novela, como puede ser una esquela, una solicitud, una noticia, un aviso fúnebre, es decir, con toda la variedad de clases de textos que existen. ¿Cuáles son los niveles? Un nivel superestructural, un nivel que se denomina macroestructural, otro nivel que se denomina microestructural, un nivel estilístico y un nivel retórico.
Esos son los 5. Entonces tenemos 5 dimensiones y 5 niveles. Se entrelazan de una manera compleja para que podamos decir nosotros, o poder entender, que estamos ante un texto complejo que requiere abordajes desde diferentes miradas interdisciplinarias para poder ser comprendido. Entonces, primer concepto, el texto en sí es una concepción abstracta que se materializa en un discurso, se materializa en un texto escrito, se materializa en un texto oral. Ese texto oral, ese discurso, va a estar construido desde aspectos notacionales, morfológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos. Y también va a estar construido, va a estar armado con estos niveles visibles que tienen que ver con lo superestructural, lo macroestructural, lo microestructural, lo estilístico y lo retórico. Ahora voy a abordar uno por uno estos aspectos. Retrocedemos, nos vamos un poquito para atrás y vamos a ver a qué nos referimos con la dimensión notacional. Cuando hablamos de la dimensión notacional, estamos hablando en una primera parte de que una clase o se construye un texto de una manera cuando es oral, cuando el canal es oral, y de otra manera cuando el canal es escrito. Esa es la primera distinción en lo notacional. Podemos reconocer el texto por el cumplimiento o incumplimiento, por ejemplo, de las normas de ortografía en el texto escrito, de la puntuación, del uso de las mayúsculas, de la diversidad de letras, de la utilización de negritas, de la presencia o no de sangrías, de los títulos, subtítulos, de los signos auxiliares. Todo eso en el texto escrito responde a lo que llamamos nosotros la dimensión notacional. Cuando hablamos de ortografía, estamos hablando de la dimensión notacional. Cuando corregimos la puntuación y revisamos la puntuación, lo que estamos haciendo es revisar lo notacional del texto. De la misma manera, cuando hablamos, tenemos ciertos recursos en el discurso oral que nos permiten entender perfectamente cuando termina una idea, cuando empieza otra, cuando alguien nos pregunta, cuando alguien se sorprende, cuando alguien plantea una duda, en la entonación, en el volumen, en el énfasis, en la acentuación, en la continuidad del discurso, también estamos analizando o estamos viendo la dimensión notacional. Lo notacional aparece tanto en el texto escrito como en la oralidad. Por ejemplo, ustedes deben escuchar radio o deben conocer algunos locutores que dicen, no sé, 50, 50, no dicen 50, no pronuncian la N, no dicen 50, 50 personas estuvieron presentes. En nuestra región aspiramos las heces. Esa es una marca notacional de nuestro uso de la lengua. En nuestra región no decimos facultad de. Ustedes dicen, me voy a la facultad. Y se comen la de final. Todos hablamos así. Eso no es verdad. Y no hay de final. Nadie dice eso no es verdad. Esas son cuestiones notacionales del discurso. Quizás varios de ustedes o muchos de ustedes
señalando que estudiaban locución o que habían tenido experiencia en locución. Los locutores y las locutoras saben que hay todo un ejercicio para que en la oralidad se escuche perfectamente, que hay claves de pronunciación. Hay algunos defectos en la oralidad que ustedes pueden escuchar en las radios de cualquier lugar, tienen que ver con que dicen, a ver, espérenme que se me acaba de ir el ejemplo. Estas noches, después de la vocal, de la consonante final, le agregan una vocal. Estas personas ponen la S de persona, pero le ponen luego la vocal. Presten atención, si escuchan radio, a estas cuestiones que tienen que ver con lo notacional de la oralidad. Seguramente ustedes en algún momento hablaron con alguien que les dijo, mira, no me hables en ese tono. Porque el interlocutor entendía que el tono que ustedes estaban utilizando le resultaba o lo interpretaba como una agresión. ¿Sí? La R arrastrada, que es común en nuestra provincia, es una marca regional. Por eso, en esta región, mucha gente dice que viven Corrientes. No que viven Corrientes, dice viven Corrientes. Lo mismo que hay una oclusión cuando dicen yo. Dicen yo. Yo te dije ayer. No es yo te dije ayer. Es un poco difícil que ustedes puedan detectar las diferencias en la pronunciación si no me escuchan bien. Pero tenemos marcas que para otras regiones son como errores en la anotación. No, son marcas regionales. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero se nota más la cuestión notacional cuando pensamos en los errores, gravísimos errores ortográficos. Confundir el haber, de voy a ver, voy a observar algo, de haber, del verbo haber, de que hay algo, ¿sí? O que vaya alguien y escriben vaya, y vaya con el y, vaya es un obstáculo, ¿sí? No es vaya el verbo de ir. Y dicen, ojalá que te vaya bien. No, no es ojalá, sino es ojalá. No es que te vaya, sino que te vaya. Bien, no es bien tampoco, sino bien. Esas son todas cuestiones que tienen que ver con lo notacional. Y eso está en la superficie. Inmediatamente yo detecto un error ortográfico. Inmediatamente detecto que no se usan mayúsculas. Si no utiliza sangrías, si no pone los signos de puntuación, si no pone, por ejemplo, en nuestro idioma es obligatorio poner el signo de interrogación al comienzo y el signo de interrogación al final. Es un error ortográfico no poner el inicio de los signos de auxiliares de exclamación o de interrogación. ¿Sí? Bien. Esta dimensión notacional es la que me permite a mí poder comprender perfectamente un texto, colabora con la comprensión, si está plagado de errores ortográficos, difícilmente yo pueda entender lo que me escribieron, pueda interpretar lo que me escribieron. Entonces, no es que cada dimensión se maneje independientemente, sino que funciona una dimensión en relación con la otra, y con la otra, y con la otra, para que yo pueda construir correctamente el texto. ¿Está entendido el tema de lo notacional? ¿Sí? Bien. Miren, hoy yo les decía que los textos responden a situaciones comunicativas concretas. Uno puede entender que cuando nos comunicamos por WhatsApp, pongamos una manito, un iconito, un dibujito, que pongamos TKM, como para que el otro entienda te quiero mucho, o que pongamos LOL y que entonces digamos sí, o que pongamos ATR y que el otro entienda que estamos diciéndole otras cosas.
¿Por qué? Porque la dimensión notacional también va a tener que ver con este contexto en el que la comunicación se produce. En mi caso, yo envío, yo no pongo qué te pasa con una K. Yo escribo qué, pongo el signo de interrogación al comienzo, le pongo tilde al qué y cierro el signo de interrogación. Cuando a alguien le pregunto, ¿qué te pasa? Otro quizás pone una K, una T, una P, una S y una A y un signo al final. Sirve igual en ese contexto, que es de comunicación a través de WhatsApp. ¿Comprenden? En cambio, en un texto académico, en un parcial, eso va a ser considerado error ortográfico. Si ustedes necesitan escribir una noticia, no pueden escribir K reemplazando a la Q. No pueden poner siglas suponiendo que quien los lee va a entender. Nosotros vamos a ser rigurosos con la corrección de lo notacional en los trabajos, en los trabajos escritos. Y también vamos a ser rigurosas y rigurosos en el caso de aquellos momentos en donde el intercambio sea a través de la oralidad. ¿Está claro? ¿Está claro hasta ahora? ¿Está clara la dimensión notacional? Pónganme el signito para ser coherentes con lo que estoy diciendo. Pueden poner la manito. Entonces ya sé que entendieron. Necesito de alguna manera algún tipo de feedback, chicos y chicas, ¿eh? Bien. Cuando hablamos de dimensión morfológica, ya su mismo nombre, bien, gracias, ahí estoy viendo, te aplaudo inclusive. Bueno, cuando hablamos de la morfología, ya su nombre lo indica, estamos hablando de la forma que tienen las palabras. Ustedes aprendieron morfología desde primer grado, desde que empezaron la escuela. Aunque las maestras no les hayan dicho que eso era morfología, aprendieron. Y aprendieron morfología cuando empezaron a hablar. Aunque nadie les haya dicho, ustedes aprendieron a hablar y se los corregía en su casa. Cuando ustedes le decían a un amigo o a una amiga, yo no jugo más con vos, algún adulto les decía, no se dice jugo, se dice juego. Entonces, en el momento en que les decían esa advertencia, en realidad lo que estaban haciendo era enseñarles un verbo irregular. Nadie les dijo, esto es un verbo irregular, el verbo jugar. Juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan. No, les decían directamente, no se dice yo no juego con vos, se dice yo no juego con vos. Ustedes aprendían. Aprendieron desde chiquitos y desde chiquitas a entender que los verbos se conjugan en función de la persona gramatical. Entonces, entendieron que le decían a su abuela, abuela, dame más chocolatada, que yo quiero tomar más. Cuando ustedes estaban haciendo eso, estaban haciendo cambios morfológicos verbales y entendían que su interlocutora, abuela, generales, sabían que no tenían que decirle doy, sino dame. Y encima usaban un pronombre enclítico, el me. Dame más chocolatada. Eso todo tiene que ver con la morfología. Nadie se los explicó, seguramente no. Pues sí. Cuando hablaban de género y número, estaban hablando de morfología. Cuando les enseñaron a decir, no sé, que el auto es lindo y no el auto es linda, estaban aprendiendo morfología. En el castellano es todo un tema. Entonces, la dimensión morfológica va a apuntar a la forma de las palabras. Las palabras en el castellano, nosotros tenemos palabras que tienen género y número. Es decir,
femeninas, masculinas, neutras, y tenemos singulares y plurales. Tenemos palabras que tienen tiempos y modos, como son los verbos. Tenemos los presentes, tenemos el presente, tenemos los pretéritos, que son un montón, tenemos el futuro, pero también tenemos los modos. Tenemos el indicativo, que nos afirma o nos niega algo, una acción concreta, puntual. El subjuntivo, que indica posibilidad, deseo. Dentro del indicativo tienen el condicional, que es el que ustedes van a utilizar cuando sean periodistas, cuando no pueden afirmar o negar algo. Y entonces dicen, ¿podría confirmarse el procesamiento del delincuente atrapado infraganti en el robo del supermercado? Podría. ¿Por qué? Eso lo van a aprender ustedes más adelante. El condicional es una forma verbal que no compromete a quien lo dice, porque está marcando una posibilidad. No lo afirma ni lo niega. Eso se marca en la dimensión morfológica. Nuestro lenguaje, nuestro castellano, tiene una parte fija que se denomina lexema, porque, a ver, todas las lenguas tienden a ser económicas en su construcción. Nosotros tenemos 29, el alfabeto tiene 29 grafías, nosotros utilizamos de esas 29 grafías, cuantas con más frecuencia, otras con menos frecuencia, pero por ejemplo, somos tan económicos en el uso del habla, por ejemplo, que tenemos C, S y Z, pero nosotros en el Río de la Plata decimos zapato, cielo y suela de la misma manera. Zapato, cielo y suela, una empieza con Z, otra empieza con C y otra empieza con S. La pronunciamos igual. Hay 3 grafías para un mismo fonema. En el caso nuestro, en el caso del Río de la Plata. Cuando nosotros pensamos la morfología, estamos pensando en la concordancia de género y número entre sustantivo y adjetivo. Estamos también pensando en las correlaciones verbales, en los tiempos verbales, y eso implica una serie de características en el castellano donde el lexema sería la parte de la... Lexema dije, sí. L-E-X-E-M-A, lexema. El lexema, que quizás en algunos casos, si ustedes tuvieron profesoras o profesores así muy meticulosos, les decían la raíz de los verbos, por ejemplo, es la parte de la palabra donde está como encapsulado el significado de la palabra. Les doy un ejemplo. Yo digo casa. El lexema de casa es cas. Luego aparecen los morfemas. Los morfemas que van a determinar que casa, casas, serán más de una, que casita, que va a transformar en casita, sea una casa pequeña, que caserón implique una casa grande, que caserío sea el conjunto de casas, que casucha sea una casa fea. ¿Se dan cuenta que es económico? Tengo el lexema cas y luego los morfemas que me van variando en función y me cambian el sentido de esa palabra. Me vuelven a decir que se escucha muy cortado. Lexema más morfema. Exactamente, eso es lo que estoy tratando de explicar. El lexema es el que carga el significado y el morfema es el que le da la particularidad a ese significado. En las formas verbales, los morfemas me marcan persona, número, tiempo, modo y aspecto. Los verbos, una cosa es hablo, otra cosa es hablé, hablaré,
hablaría, hablaremos, hablarán, la raíz habl se mantiene, y lo que va variando es el morfema desinencial o la desinencia. ¿Está claro hasta acá lo que es la morfología? Entonces, dimensión notacional, estamos pensando en las normas que nos permiten escribir o hablar con corrección. La morfología es la dimensión que tienen los textos donde lo que yo, digamos, a lo que yo apunto, lo que yo describo, son los formatos. El lexema carga el significado, es portador del significado, y el morfema le da el matiz para que yo entienda exactamente de qué estoy hablando. No es lo mismo decir casa que casucha. Hay esa desinencia, ese sufijo, es despectivo. Es despectivo. Franco, ¿entendiste lo del lexema y morfema? Acá me están preguntando por el chat y vuelvo a explicar lo que queda vago. Morfema, sí, morfema. En algunos casos ustedes van a encontrar como desinencia o morfema desinencial. Estamos en la dimensión morfológica de los textos. No se duerman, no me bostecen, por favor, porque me angustia. Bien, esto es muy abstracto, muy abstracto. Cuando nosotros estamos escribiendo tenemos que revisar la morfología, tenemos que ver la concordancia verbal, tenemos que ver si el verbo que estoy utilizando realmente está en la persona que corresponde al sujeto, tenemos que ver si es que estoy utilizando bien los géneros. Fíjense, el grave problema que tenemos con los hablantes del castellano con la cuestión de chiques, todes. Cuando un problema morfológico de la lengua genera tantas discusiones. Si tenemos que decir presidenta o hay que decir presidente, y la gente se ofende porque alguien dice chiques, y se arman unas discusiones y tienen que ver con esta dimensión morfológica. Entonces, se atribuyen esto, lo vamos a discutir después, lo vamos a conversar después, pero se atribuye una cuestión ideológica a un morfema desinencial. Decir todes o decir chiques es un problema gramatical cuando en realidad lo que se está discutiendo tiene que ver más bien con una concepción ideológica del género, ¿no? Así que bueno, esto lo dejamos pendiente, lo charlaremos en otro momento. Pero fíjense qué importante la dimensión morfológica de los textos que genera discusiones, pero furiosas. Entonces dicen, no, hay que decir todos, porque todos incluye a todos, dicen varones y mujeres. Algunas dicen, no, hay que decir todas y todos. Los y las estudiantes, los y las jóvenes, porque claro, jóvenes ya tiene la E incorporada. ¿Cómo distingo el género? Con el artículo que lo acompaña. Entonces, para evitar y economizar, dicen les jóvenes. Y resulta que les en nuestro castellano es un pronombre átono que se utiliza para otra cosa. Pero fíjense que estamos hablando de una dimensión morfológica que atraviesa una discusión ideológica. Lo dejamos aquí. Bien. Vimos dimensión notacional, vimos dimensión morfológica, y ahora vamos a la dimensión sintáctica. La dimensión sintáctica tiene que ver
con la serie de reglas, algunas rígidas y otras flexibles, que se utilizan en nuestro castellano. Algunas de esas reglas tienen, algunas de esas reglas sintácticas tienen normas como inflexibles, como por ejemplo el artículo siempre va antes que el sustantivo. Yo digo los árboles, no puedo decir árboles, los. Si eso es inflexible. Lo que puedo cambiar, por ejemplo, es el adjetivo respecto del sustantivo. Puedo decir los grandes árboles o los árboles grandes. Esa es una regla flexible de la sintaxis. En la sintaxis también puede aparecer primero un circunstancial. ¿Sí? Esta mañana los árboles amanecieron, si los árboles pudieran amanecer, pero bueno, los árboles amanecieron de un color verde rutilante. Empiezo la oración con un circunstancial, esta mañana. Y los árboles deberían ser un sujeto. Amanecieron, le estoy dando a una forma verbal que en realidad es impersonal, le estoy dando personalidad a los árboles, estoy personificando y aplico un circunstancial de modo. Es decir, la sintaxis tiene que ver con lo que ustedes analizaron en la secundaria de sujeto, predicado, sujeto, modificador directo, objeto indirecto, circunstanciales, predicativos, aposiciones, subordinadas, subordinadas adjetivas, subordinadas adverbiales, subordinadas sustantivas, es decir, todo eso que los hacían analizar SAS, TAS en la secundaria es esta dimensión sintáctica. La dimensión sintáctica tiene coordinación. Cuando yo digo, esta mañana compré manzanas y también compré duraznos, pero estaban muy caros, estoy ahí usando determinadas proposiciones que van a estar relacionadas con un nexo i y con otro, con un conector pero, que van a significar estas cuestiones de la organización del texto. La dimensión sintáctica apunta a cómo se organiza ese texto. Normas flexibles en algunos casos, normas inflexibles en otros. ¿Clara la dimensión sintáctica? Me pregunta acá Samira con el hiperbatón. El hiperbatón es una figura retórica. Entraría dentro de los niveles, ¿sí? Veríamos. Acá me pregunta por qué el lenguaje morfológico es condicionante de ideología. No, lo que estoy diciendo es, fíjense lo importante que es la morfología en las palabras en el castellano, donde tenemos género que distingue lo femenino del masculino, en una concepción binaria, y donde en nuestro castellano se instaló que la generalización siempre se da a través del masculino en el género. Lo que digo es que esta ola de querer un lenguaje más inclusivo ha implicado que algunos opten por utilizar la E como un, y no el masculino como una generalización. No estoy diciendo que el lenguaje morfológico es condicionante de ideología. Estoy diciendo, escuchen bien, lo que digo es, cuán importante es la morfología en una lengua como la nuestra, que esa cuestión de visualizar aquellas individualidades no heteronormadas intentan utilizar la E como generalización para no vincularse con la generalización del masculino generalizador.
¿Entienden a lo que me estoy refiriendo? Por favor, no malinterpreten lo que estoy tratando de explicar. Simplemente digo, la morfología es una dimensión importante en los textos. Tanto, tanto que genera fervorosas y violentas discusiones. Bien. Dimensión sintáctica, las relaciones que tienen las palabras entre sí dentro de una proposición, relaciones de subordinación, relaciones de concordancia. Obviamente esto no se da independiente, siempre estamos como transitando desde lo notacional a lo morfológico, lo sintáctico y así. ¿Sí? Entre las reglas rígidas que nosotros tenemos de la sintaxis, es la que indica que el artículo va siempre antes que el sustantivo. Entre las flexibles, las que nos permiten romper el orden sintáctico, inclusive hacer oraciones que aparecen con un sujeto no enunciado, que el lector es quien es capaz de reconstruir ese sujeto, cuando hablamos del sujeto tácito, por ejemplo. El orden, muchas veces, de un texto va a depender de una proposición, va a depender de la intencionalidad o de algo que después vamos a ver más adelante, y se llama tematización, pero mucho más adelante, ahora no enloquezcan con eso. La otra dimensión es la dimensión semántica. Cuando hablamos de la dimensión semántica de los textos, estamos diciendo aquella dimensión que aporta una descripción en el nivel de los significados de las palabras o los grupos de las palabras. Cuando yo estoy preguntándome sobre qué significa tal palabra, estoy en la dimensión semántica. En esta dimensión, cuando apuntamos a la cuestión de los significados, estamos apuntando a aquellos que son convencionales y también aquellos que una comunidad lingüística le otorga cierto significado. ¿Sí? Hay acuerdos, en el lenguaje hay acuerdos, hay convenciones. En el habla que nosotros utilizamos en nuestra cotidianidad, utilizamos muchas veces algunos términos que son acordados por la comunidad lingüística, pero que no están, digamos, reglados o que no son parte del habla de otras comunidades. Les doy un ejemplo. En nuestra región sabemos exactamente qué queremos decir cuando decimos ñeri. Acá acabo de leer ese término en uno de los mensajes. Ñeri, en algunos contextos es despectivo, son todos unos ñeri, y otras veces ese término en un grupo de amigos que se quieren, puede ser que se digan, che, ñeri, ¿qué anda haciendo ñeri? Como una abreviatura de compañero o algo así. Ese ñeri no solo tiene un significado diferente de acuerdo con el uso que le estemos dando, sino también con quiénes son, con quienes estamos hablando. Acá me dice alguien, la palabra negro o negra. Nosotros muchas veces decimos negro o negra a alguien que queremos. Y puede ser, no sé, alguien absolutamente blanco, rubio, de ojos claros, y nosotros decimos negro igual, de una manera afectiva. Acá me dicen que ya pasó de moda ñeri, bueno, no sé. Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de sociolingüística. Vamos a ver eso. Hay términos que nosotros utilizamos que cobran cierto significado, depende de la comunidad lingüística a la que pertenezcamos.
hay otros significados que son convencionales, es decir, que toda una comunidad lingüística que habla castellano la utiliza. La dimensión semántica, entonces, tiene que ver también con esta cuestión de los significados de la palabra, pero también con las clases de palabras, que muchas veces nosotros decimos, esto es un adjetivo, esto es un sustantivo, esto es un verbo, por la clase de palabra que es, por la función sintáctica que desempeña, pero también por los significados. A ver, decimos que la clasificación semántica depende de la comunidad lingüística a la que pertenecemos y del rango de confianza que existe en ella. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los significados se acuerdan dentro de una comunidad lingüística y que esa comunidad lingüística le otorga cierta significación, cierto sentido a ese término. Nosotros tenemos términos en nuestra comunidad rioplatense que pueden llegar a ser términos gravemente ofensivos en otra comunidad de hablantes del castellano. O al revés, hay hablantes españoles o mexicanos o colombianos que utilizan determinados términos dentro de su habla cotidiana de su comunidad lingüística que para nosotros, dentro de nuestra comunidad lingüística, resultan términos de una absoluta grosería. ¿Sí? Y eso está dentro de la dimensión semántica. A eso me estoy refiriendo. Acá están haciendo sus aportes y bueno, fíjense que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esta dimensión semántica de la lengua. En ese caso, cuando hablamos de los significados, estos significados van a ser, tienen que ver con esa realidad, con ese contexto, con esa sociedad, y van a ser significados referenciales, entendidos como significados referenciales, que van a tener que ver también con el conocimiento del mundo de esa comunidad o con un conocimiento de un mundo posible. El componente semántico va a ser de un enorme en el significado, en la construcción del sentido del texto. Pero el componente semántico no es independiente ni de lo morfológico, ni de lo sintáctico, ni de lo notacional. ¿Estamos? Bien. La última dimensión que vamos a señalar, y después vamos a hacer un recreo, es la dimensión pragmática. Cuando hablamos de dimensión pragmática, estamos diciendo que todos los textos, todos los discursos, son actos de habla, y esos actos de habla se construyen en un determinado lugar y a partir de las características de los usuarios y de quienes participan en ese intercambio. Cuando pensamos la dimensión pragmática, estamos rigurosamente pensando en el contexto comunicativo, dónde se produce esa comunicación, en la interacción social que se da en esa comunicación, cuál es el vínculo que hay entre los que hacen ese intercambio. Uno no habla de la misma manera con su jefe en el trabajo, con sus hermanos, con sus abuelos, con sus amigos, con su pareja. No se habla de la misma manera. No se seleccionan los mismos términos. No se utiliza ciertas marcas notacionales en el enunciado. Optamos, en función de la situación de comunicación, un uso particular del discurso, un uso particular de nuestra habla. Y esas intervenciones se manifiestan en actos de habla concretos, en situaciones concretas de comunicación, donde hay una intencionalidad, que es lo primero que dije, no de la intención del hablante,
yo tengo que tener muy en cuenta cuál es esta dimensión pragmática. Tengo que tener muy en cuenta porque tengo que saber con quiénes me estoy comunicando, con qué intención me estoy comunicando, cuál va a ser el vocabulario que voy a utilizar, cuál va a ser la clase de texto más oportuna para esa comunicación, cuál va a ser, cuáles podrían llegar a ser las consecuencias de ese intercambio. Si es que va a ser, en este caso, yo estoy intentando de que haya algún tipo de feedback, que resulta muy difícil, pero que exista, y tiene que ver con los conocimientos que ustedes tienen de lo que yo estoy diciendo, con las posibilidades que ustedes tienen de establecer algún tipo de relaciones, analogías, ¿sí? Con algunos saberes, que tienen algunos que son recursantes, por ejemplo, con los comportamientos que tienen las personas, con la imagen que tiene mi interlocutor de mí. Si alguien piensa que yo soy una mentirosa, todo lo que diga va a estar atravesado por eso. Ahora, si piensan que yo soy una persona confiable, lo que yo diga va a estar atravesado por eso. Entonces, esta dimensión pragmática de los textos tiene que ver con los usuarios, con la situación de uso, con el discurso que ha decidido utilizar, con el texto que ha decidido construir en una situación particular. La dimensión pragmática me va a marcar cuál es la clase de texto más oportuna, cuál es el interlocutor que me parece a mí más adecuado para ese texto, cuál sería la complejidad del discurso que yo voy a construir en esa situación de comunicación, e indudablemente mi intención. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, dimensiones: notacional, morfológica, sintáctica, semántica y pragmática. ¿Sí? Hacemos un video de 14 minutos. A las 11 continuamos con el resto de la clase. Detengo el video, detengo el silencio, pongo en silencio y a las 11 continuamos. No se desconecten, por favor, porque no puedo volver a... Solo un rato.